Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí, joya preciosa de mi hogar. Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa La Defensa, este 12 de febrero del 2013. Y bien, les damos la bienvenida a elcaminodeverdad.com. Como ustedes saben, pueden acceder a la caja de chat. Abajo de la pantalla de La Defensa van a encontrar un link donde van a ir a la caja de chat para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios al aire y también ver videos anteriores, pero van a poder continuar viendo la transmisión en vivo, así que les recomendamos que accedan a este link para que se comuniquen con nosotros, nos manden saludos, manden preguntas a los conductores, algún comentario también. Y bueno, les damos un saludo a los hermanos de Querétaro, a los hermanos de Monterrey, los hermanos de Reynosa y de otras partes donde nos están viendo. Y esperamos que el día de hoy ustedes se puedan edificar junto con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia del bautismo. Y como ustedes saben, hay muchas doctrinas acerca de esto. Y es importante para cada uno de nosotros el tenerlo claro nosotros como cristianos y también poderlo transmitir a las personas que lo necesitan. ¿Por qué? Porque eso es un asunto de vida y muerte. Y bueno, queremos una vez más invitarles para que entren a la caja de chat, se comuniquen con nosotros, nos hagan sus preguntas, sus comentarios. Y también queremos recordarles que ahí en la página del caminodeverdad.com ustedes van a encontrar abajo de la pantalla no solamente el link de la caja de chat, sino unas indicaciones para que ustedes puedan ver la transmisión en vivo sin interrupciones, sin publicidad. Porque, bueno, la defensa es un programa de televisión de la Iglesia de Cristo sin fines de lucro y todo lo que se lleva a cabo en esta producción, bueno, son absorbidos por el equipo de producción. Así que a nosotros no nos interesa la publicidad, no nos interesa hacer negocio, ¿verdad? Así que si ustedes quieren ver el programa en vivo, sin interrupciones, ahí hay algunos pasos que ustedes pueden seguir para que en esta ocasión y a las próximas ocasiones puedan ver el programa por completo. Bueno, vamos a pasar con nuestro hermano Willy Alvarenga y nuestro hermano Jesse Martínez, los cuales ya se han preparado para que nos hablen acerca de este tema. Y vamos a iniciar vamos a iniciar con lo que es las diferentes doctrinas que las religiones o el mundo religioso habla acerca del bautismo. Hermano Jesse, hermano Willy, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches tengan cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos sintonizan en esta ocasión por medio del caminodeverdad.com. Estamos muy contentos con nuestro Padre Celestial porque este es ya el programa número 4 que estamos llevando a cabo, un programa que hacemos disponible para cada uno de ustedes para que juntos podamos considerar lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Así que mi hermano Jesse y su servidor, pues es un privilegio muy grande poder tomar ventaja de este medio tecnológico para poder dar a conocer la palabra de nuestro Dios. Bueno, como ya mencionaba nuestro hermano Azael, en esta ocasión vamos a tocar un tema de suma importancia, un tema del cual existen varios puntos de vista, y ese es el tema del bautismo bíblico, el bautismo en agua. Así que hay mucha confusión, hermano Jesse, en cuanto a punto del bautismo. A unos enseñan una cosa, a otros enseñan otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Pues, ¿quién está en lo correcto? Yo creo, ¿verdad? Yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo de que yendo a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, y considerando lo que ella nos enseña, es como podremos aprender, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios en realidad muestra. Así que animamos a todos los que están escuchándonos, están observando en esta ocasión el programa de la defensa, a que consideren Hechos capítulo 17 y versículo 11 mientras estudiamos ese tema de suma importancia. Ahí, si te acuerdas, Jesse, en Hechos 17:11, dice la escritura que los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque ellos escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Y eso es lo que queremos animar a nuestra audiencia en esta ocasión, a que escudriñen las escrituras para ver si lo que vamos a estar compartiendo con usted en esta ocasión es así.
También la Escritura nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:21 que debemos de examinarlo todo y retener lo bueno. Así que en cuanto al tema del bautismo, ya así como mencionábamos, hay mucha confusión hoy en día en cuanto a ello. ¿Qué es lo que algunas denominaciones enseñan al respecto del bautismo? Perdón. Desafortunadamente es mucha la variedad y como en otras ocasiones tal vez haya usted oído, ahora la religión que tenemos en nuestro alrededor es como si vas a un supermercado donde está la creencia está a su disposición y usted va a elegir la que más mejor le parece bien, y ese es el gran problema, que muchas personas no se interesan en lo que Dios dice, sino en lo que más bien puede asentarse a su vida, y es donde entramos gravemente en el problema. En cuanto al bautismo, obviamente, ¿verdad? Hay quienes asumen que en realidad el bautismo puede ser practicado de una manera, ¿verdad?, más conveniente. Escuchaba en una ocasión a este religioso decir, ¿verdad?, que puesto que la cabeza de este grupo había elegido que era mejor el hacerlo durante la infancia de la persona, ¿verdad?, porque era más conveniente y que después se les podía instruir. Pero, ¿verdad?, otros dicen de igual manera que el bautismo en realidad, bueno, no es esencial, que solamente usted lo tiene que hacer, si usted así quiere, como una prueba de lo que usted ya ha recibido. Y obviamente en cuanto al bautismo, recuerde, como acaba de mencionar ahorita nuestro hermano Willy, debemos de estar bien seguros qué es lo que dice Dios al respecto. Le animamos en el nombre del Señor nuevamente, ¿verdad?, a que usted considere que siempre que vaya a tratar con algo que se relacione con su salvación, con su alma, a lo religioso, pregunte a Dios y que sea la palabra de Dios quien le dé la respuesta. Otra vez, porque, ¿verdad?, decía el apóstol Pablo allí en Gálatas capítulo 1 y el versículo 10, o busco el favor de los hombres o el de Dios. Pues si busco agradar a los hombres, dice, entonces ya no fuera siervo de Cristo. Usted busque agradar a Dios para que sea Él quien le dé la respuesta, y cuando la encuentre, obviamente, ¿verdad?, debemos de hacer lo que el Señor nos ha mandado, especialmente en este tema tan importante que es el bautismo, que, ¿verdad?, como miraremos un poquito más adelante, no nos interesa lo que el hombre sienta, lo que el hombre piense, sino lo que dice Dios al respecto. Ya nuestro hermano obviamente se ha preparado para darnos un poquito más de información, más a fondo de lo que en realidad es el bautismo. Así es. Entonces, le animamos a cada uno de ustedes a que por favor tengan su Biblia con ustedes, si es posible en este momento. Si no la tiene con usted, vaya, tomen unos segundos para agarrar su Biblia, papel y lápiz para tomar nota de la información que le vamos a estar presentando. Vamos a estar considerando varios textos de la Biblia. Vamos a estar definiendo algunas palabras para ayudarle a poder entender lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a este punto. Como mencionábamos, hay mucha confusión en cuanto al tema del bautismo. Entonces, esta confusión puede ser puesta a un lado examinando de una manera crítica lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios, no sé si es tan simple y sencilla que cualquier persona la puede entender. El mismo apóstol Pablo dice en Efesios 3:4, si te acuerdas ahí, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así que la palabra de Dios puede ser entendida. Cristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, lo cual una vez más nos enseña en cuanto a poder entender la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que le animamos a que acuda a la palabra de Dios, a las Escrituras. Póngate mucha atención a lo que vamos a estar compartiendo con usted en cuanto a este punto. Una de las diferencias, ¿verdad?, una de las cosas que podemos ver que las denominaciones, los grupos religiosos enseñan en cuanto al bautismo. Unos dicen que el bautismo no es esencial para la salvación. Si quieres bautizarte, si no quieres bautizarte, no hay problema. ¿Por qué? Porque el bautismo no es esencial para la salvación. Y hay muchos que acuden al relato del ladrón en la cruz. Bueno, el ladrón en la cruz no se bautizó, dicen muchos. Por consiguiente, el bautismo no es esencial para la salvación. Ese es uno de los puntos, ¿verdad?, que lamentablemente se enseña incorrectamente en las denominaciones. Otro de los puntos, mencionabas ahorita, ¿verdad?, de esta persona que enseñaba que es mejor bautizarlos a una infancia.
como nuestro hermano Jesse va a explicarnos más adelante cuando hable en cuanto a la importancia del bautismo, nuestro hermano va a explicarnos un poco acerca de Hechos 2:38, donde se nos muestra que el bautismo es para obtener el perdón de los pecados. Ahora, un infante, un bebé, no tiene pecado, no puede heredar el pecado original como algunas religiones enseñan. Ezequiel 18:20, ¿verdad? Lo hace muy en claro. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Deuteronomio capítulo 1 y verso 39 enseña también que los bebés no pueden, no saben lo que es bueno y lo que es malo. Para poder ser culpable de pecado necesitas saber lo que es bueno y lo que es malo. Es más, debes de violar la ley de Dios para ser culpable de pecado. Un bebé no puede hacer eso. Por consiguiente, no necesita ser bautizado en agua. Entonces, hay mucha confusión en cuanto a este punto. Así es. Incluso, ¿verdad? ¿Cuántos no han oído de igual manera apoyar lo que dice, ¿verdad? Lucas 23, el 43 del ladrón en la cruz, usando Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Pero otro pasaje que mal usan, mi hermano, es Hechos capítulo 3, versículos 19, 20. Incluso allí se atreven a decir, ¿dónde está el agua? Si las personas fueran un poco más de cuidadosas en lo que Pedro está haciendo, pudieran mirar lo similar que es las mismas palabras que está mencionando en el capítulo 2 y el versículo 38, ¿no? Desde que sigue hablando otra vez de un cambio de vida que solamente puede efectuarse a través del bautismo, de la manera que usted puede recibir ese perdón de pecados y para que otra vez reciba el don del Espíritu Santo, dice, y para que envíe el Espíritu de Jesucristo, ahí el versículo 20. Está hablando de lo mismo el apóstol Pedro en cuanto a, ¿verdad?, el bautismo, lo importante de ello. Así es que otra vez le animamos para que considere lo que las Escrituras tienen que decir a este tema tan importante, otra vez, que el bautismo es y va a ser para su salvación, o sea, se relaciona con su estado para delante de Dios. Así es. Así que pues, una vez más, vamos a considerar varios pasajes de la Biblia. Una vez más, analícelo, estos pasajes por nosotros. Si tiene preguntas, le recordamos una vez más que usted puede escribir en la caja de chat si tiene cualquier pregunta en cuanto al tema bajo consideración, que es el bautismo. Entonces le animamos a que por favor considere esto. Así que en esta ocasión pues voy a compartir con ustedes la primera parte, ¿verdad? Lo que es en cuanto al bautismo. Luego nuestro hermano Jesse va a hablarnos acerca de la importancia del bautismo, por qué las personas necesitan ser bautizadas para ser salvos. Pero en esta ocasión quiero enfocarme en uno de los puntos en cuanto al bautismo, que viene siendo el modo del bautismo. ¿Cómo debemos de bautizar a las personas? Debe ser por aspersión, nomás tirando un poco de agua a la persona. Debe ser derramando un poquito de agua en la cabeza de la persona, o debe ser la persona completamente sumergida en agua para que cumpla con lo que la enseñanza del bautismo enseña. Bueno, la pregunta es, ¿quién está en lo correcto? ¿Aspersión, derramar agua o sumergir completamente a las personas en las aguas del bautismo? Bueno, la pregunta es, ¿enseña la palabra de Dios en cuanto a esto? ¿Nos muestra la Biblia en realidad cuál es la manera de cómo deben ser bautizadas las personas? Y bueno, la palabra de Dios nos enseña esto con mucha claridad. Así que espero que usted pueda analizar estos pasajes con nosotros y una vez más, crea lo que Dios dice, no lo que enseñan las doctrinas de hombres. Acuérdese que hay doctrinas de hombres y hay la doctrina de Cristo, la doctrina del Señor. Ahora, en cuanto a la palabra bautismo, comencemos con esto. La palabra bautismo viene del griego baptisma, que básicamente significa zambullir en agua, sumergir en agua, introducir en agua, sumergir a la persona completamente en agua. Esto es lo que la palabra, una vez más, bautismo, significa en lo que es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por consiguiente, es importante que usted y yo acudamos a los diccionarios griegos y español para que nos dé la definición de lo que la palabra bautismo significa. Y la palabra bautismo, bueno, se utiliza en varios pasajes como Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo.
Mateo 28, 19 al 20, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2, 38, bautícese cada uno de vosotros. En cada uno de los pasajes donde aparece la palabra bautismo o bautícese, significa sumergir a la persona en agua. Eso es la definición de lo que es la palabra bautismo en lo que es el idioma original, y también una vez más lo que nos enseñan las escrituras. Ahora, note lo que dice, si tiene su Biblia, le animo a que por favor me acompañe a Juan 3, 23. Juan capítulo 3 y verso 23. Note lo que dice la escritura. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas. Note, aquí Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque dice el texto que ahí había muchas aguas. Entonces, si el bautismo se lleva a cabo con aspersión o con derramar un poquito de agua, entonces no se requiere de mucha agua, entonces se requiere nomás de poquita agua. Pero la palabra que aparece aquí para bautizaba, básicamente una vez más denota el acto de sumergir a la persona en agua. Tenemos también otro pasaje que me gustaría considerar con ustedes, y este es Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, vamos a leer desde el verso 35 hasta el 39. Y en este pasaje de la escritura, Lucas registra la conversión del etíope eunuco. Y aquí nos habla, ¿verdad?, de lo que esta persona tuvo que hacer para poder ser salvo. Note lo que dice Hechos 8:35 en adelante. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Subraya esa palabra, agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y luego dice la escritura, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. Descendieron hasta donde estaba el agua. Y note lo que dice la escritura, Felipe y el eunuco, ambos descendieron donde estaba el agua, y dice la escritura que Felipe le bautizó. Ahora, note lo que dice el versículo 39. Dice la escritura, cuando subieron del agua. Entonces descendieron hasta donde estaba el agua y luego subieron del agua. Y luego dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Este pasaje es muy claro. Muestra aquí este pasaje la manera de cómo se debe de bautizar a las personas. Y dice aquí la escritura que llegaron a cierta agua y luego el etíope eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mandaron a parar el carro, ambos descendieron al agua y ambos subieron del agua. ¿Por qué tuvieron que descender hasta donde estaba el agua? Yo creo que si a la aspersión hubiera sido el modo de bautismo en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, no había necesidad de bajar hasta donde estaba el agua. Si un chorrito nomás sobre la cabeza de la persona es suficiente, no hay necesidad de bajar hasta donde está el agua. Pero la palabra aquí, bautismo, le bautizo, en el versículo 38, y le bautizó, la última parte del verso 38, y le bautizó, básicamente, y le sumergió en agua, porque ese es el modo, una vez más, del bautismo. Así que vemos una vez más un pasaje más en el Nuevo Testamento, donde se nos muestra el modo por el cual las personas deben ser bautizadas. Y esta es sumergiendo a la persona en agua. La pregunta es, ¿por qué las personas deben ser sumergidas en agua? Y la respuesta es simple, porque el bautismo es la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si tiene su Biblia una vez más, le pido que me acompañe a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Note lo que el apóstol Pablo dice acerca del evangelio. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ahora nota el versículo 3 y el verso 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí vemos una vez más cómo el apóstol Pablo nos explica lo que significa el Evangelio de Cristo. Consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es la conexión que existe entre lo que es el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección, y lo que es el bautismo? Y la respuesta es muy importante, mucha relación, mucha semejanza en cuanto a lo que es el Evangelio y en cuanto a lo que es el bautismo. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, también vamos a leer este pasaje donde el apóstol Pablo también nos ayuda a poder entender en cuanto a esto de la conexión del bautismo con lo que es el Evangelio. Nota lo que dice Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Luego dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Noten cómo el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 3, hemos sido bautizados en su muerte. Luego número 2, versículo 4, somos sepultados juntamente con Él. Y luego dice la última parte del verso 4, para andar en vida nueva. Tenemos una gráfica que me gustaría mostrarle en esta ocasión, donde vemos lo que es el acto del Evangelio y cómo el Evangelio, una vez más, como hemos establecido hace unos momentos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, hemos aprendido que aquí el texto nos enseña el Evangelio consiste en 3 puntos muy importantes. Consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En la gráfica que ustedes están viendo, pueden ver la foto donde está representado lo que es la muerte de Cristo, luego cómo Cristo es sepultado y luego al tercer día Cristo resucita. Ahora, si nos movemos a la siguiente gráfica, podemos ver claramente cómo el simbolismo del Evangelio se puede notar aquí. Ya hemos notado en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, y 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, cómo el Evangelio consiste en la muerte de la persona, una vez más, al pecado, luego es sepultado en agua, tomando las palabras que el mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, y versículo 4, y luego esa persona viene a andar en vida nueva. Entonces vemos claramente que el bautismo debe de ser una sumersión, debe ser sumergido la persona en agua para poder cumplir con esta semejanza de la muerte, sepultura y resurrección. Ahora también en Colosenses capítulo 2 y verso 12, leemos otro pasaje que también nos habla acerca de la sepultura. Colosenses 2 y versículo 12, nota lo que dice el texto. Sepultados con Él en el bautismo. Una vez más, hermano Jesse, ¿pudiera nuestro hermano Jesse sepultar un cadáver solamente tirándole un poquito de tierra encima? La respuesta es no. Derramando nomás un poquito de tierra encima, la respuesta es no. Tiene que haber una sepultura completamente de ese cuerpo, una vez más, ¿verdad? Para poder cumplir con lo que es una sepultura. Lo mismo es aquí, el texto dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esos pasajes que hemos considerado y la gráfica que ustedes han tenido la oportunidad de considerar muestran claramente que el modo del bautismo debe de ser, ¿verdad?, en mucha agua, debe de ser sumergiendo a la persona, ¿verdad?, en lo que es, ¿verdad?, pues en mucha agua, para que de esta manera pueda cumplir con lo que el texto bíblico nos enseña en cuanto al modo del bautismo. Entonces,
si grupos religiosos están bautizando a las personas por aspersión, nomás tirándoles un poco de agua, o si grupos religiosos están bautizando a las personas nomás derramando un poquito de agua, esto no cumple, esta acción no cumple con lo que la palabra de Dios nos enseña en los pasajes que hemos considerado. Hemos visto Juan capítulo 3 y verso 23. Hemos considerado Hechos, capítulo 8, versículos 35 al 39. Hemos considerado Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 15, 1 al 4. Y finalmente Colosenses, capítulo 2 y versículo 12. Yo le animo en el nombre del Señor a que considere estos pasajes y que los interprete sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, sin lo que su líder religioso le enseñe. Lea lo que la palabra de Dios enseña y una vez más procure practicar lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Así que esta enseñanza, una vez más, es muy clara. Jesse, una vez más, necesitaría ayuda para no poder entender, ¿verdad?, estos pasajes que hemos considerado, ¿verdad? Así que espero en Dios que si usted tiene una pregunta en cuanto a este punto, ¿verdad?, siéntase nuevamente la confianza de escribirnos y así con mucho gusto le estaremos respondiendo. Ahora nuestro hermano nos va a hablar de un tema también muy importante relacionado a lo que es el bautismo. La importancia del bautismo, considerando ahorita el detalle nuevamente, voy a adoptar las palabras que escuché una vez un hermano decir, ¿verdad? Fue un hermano, un estudiante que decía que en el Antiguo Testamento Jehová fue tan claro en cuanto a la manera en que se dirigió a Israel, siendo específicamente, les habló, dijo él, con naranjas y peras para que pudieran entender. Cuando ustedes y yo acudimos al Nuevo Testamento en temas tan importantes como esto, Dios de igual manera, como acabamos de ver, es específico y claro en lo que usted y yo tenemos que hacer para obtener la salvación. ¿Por qué es importante la salvación? El bautismo. Nuevamente, escuchaba a este hermano quien era de 90 años y acudió a la Escritura y entendió lo que él tenía que hacer para poder recibir el perdón de pecados. Él, al considerar lo que la Biblia decía, empezó a buscar a alguien quien le bautizara. Hablando, ¿verdad?, allí en las páginas amarillas, encontró, ¿verdad?, la iglesia bautista y asumió que porque decía bautista era porque bautizaban y les habló para que le bautizaran y le dijeron, no es necesario que te bautices, mira, todo está bien con que creas. Dijo, no, espérate. Aquí la Biblia me dice que yo necesito ser bautizado para el perdón de mis pecados y le volvieron a tratar de explicar que no era esencial. El hermano continuó buscando quien le bautizara y nuestro hermano B.J. Clark, quien era el que daba el relato de la conversión de este hermano, dice que finalmente habló a este hospital donde se encontró con una hermana que era la recepcionista de dicho hospital y le pudo dirigir a uno de los predicadores locales y le bautizó. La importancia del bautismo, quiero que notemos esto, que no es una cuestión de opinión, mucho menos de algo si le parece a usted o no me parece a mí. Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, habla allá a sus discípulos, lo que ustedes y yo conocemos como la Gran Comisión, les dice allí en Mateo capítulo 28, el versículo 18 y 19, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, noten, id, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Una sugerencia? Si usted quiere. Obviamente el Señor está diciendo, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego tenemos a otro autor de otro evangelio, del Evangelio según Marcos, donde leemos de igual manera el mandamiento, la gran comisión, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. El Señor Jesucristo le hace saber a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, aquí es donde está la clave que mencionabas hace un momento y hacías el énfasis. El que creyere y fuere bautizado va a obtener la salvación. Para que la persona pueda, ¿verdad?, ser bautizado necesita creer. ¿Cómo es que un niño va a creer? Bueno, es donde la persona viene a analizar y decir, bueno, es más apropiado. Una vez que él es bautizado y pueda recibir otra vez la limpieza de su dicho pecado, bueno, cuando sea más adulto le podemos confirmar, esto es, ¿verdad?, que reciba la instrucción. Eso no es lo que las Escrituras enseñan. El Señor está hablando y siendo específico nuevamente, como decía nuestro hermano,
Necesita creer para ser sumergido en agua, entendiendo lo que Él está haciendo y por qué lo está haciendo, para que Él entonces pueda recibir el hermoso regalo de Dios, que es la salvación. Es algo tan simple que el mundo religioso busca complicar, dando otra vez, ¿verdad?, sus opiniones, sus conceptos, negando lo que Dios dice. A mí me gustan mucho las palabras que usa el profeta Isaías allá en el capítulo 55, el versículo 8 y el versículo 9, ¿verdad? Cuando Jehová exhorta al pueblo de Israel y les hace saber, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. De la manera que los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos, dice Jehová. Eso es importante, que como nosotros, como usted, tiene que tener en mente que cuando se relaciona a lo que Dios hizo para usted y para mí, que concierne nuestra salvación, hagamos conforme lo que Él nos ha establecido. Nuevamente llegamos a Hechos capítulo 2, versículo 38, donde se habla otra vez acerca del bautismo. Si usted lee cuidadosamente lo que Pedro está haciendo en esta ocasión, recuerde, se está predicando lo que es el Evangelio. Nuestro hermano no lo ha explicado. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, lo relacionado con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 38, noten, el apóstol Pedro, una vez que le hacen la pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, si quieren bautizarse, pueden hacerlo, y si no, como quiera recibirán el perdón de pecados, y luego Dios enviará el Espíritu Santo a ustedes. No, de ninguna manera, les dijo, ¿verdad? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, dice, y recibiréis el perdón de pecados. Note esto. Si usted quiere recibir el perdón de pecados, necesita ser bautizado. Esto es, si usted quiere. Mientras que muchos dicen nuevamente, ¿verdad?, que el bautismo no es esencial. Note allí, es un mandamiento y el bautismo es para perdón de pecados. Es para que usted reciba el perdón de pecados. Cuando usted lee Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6, en la conversión de aquel que conocíamos como Saulo, que después viene a ser Pablo, usted se va a dar cuenta. Cuando Saulo se encuentra con el Señor en el camino a Damasco, le dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, el que perseguía a la iglesia cae temeroso y tembloroso delante de Dios, del Señor, y le hace la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dice, Saulo, nada tienes que hacer, todo lo he hecho por ti en la cruz y todo está bien. De ninguna manera. Usted va a encontrar allí en esos pasajes que le dice, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Continúe la lectura y vamos a encontrar que Ananías viene y le demanda que él sea bautizado, sumergido para el perdón de sus pecados. Es un mandamiento que usted necesita obedecer si es que quiere recibir los pecados. La Biblia es tan clara, mi hermano, en cuanto a estas cosas. En una ocasión le preguntaba yo a esta persona, ¿podrá Dios hacer morada en un pecador? La persona me decía, esto no es posible, porque para que Dios venga a hacer morada en la persona tiene que estar limpio. Nótese que es algo clave. Estamos hablando del pecado. Lo que el pecado hace es mantenerlos muertos. Ya nos lo acaba de explicar el hermano Willy, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículos 12 y especial el versículo 13. Así es que la respuesta es no. Dios no va a hacer morada en un templo que todavía esté contaminado. Entonces viene la segunda pregunta, hermano Willy, ¿cómo es que el templo viene a ser limpio? Esto es a través del bautismo. Hechos capítulo 22 y el versículo 16, Pablo, relatando su conversión por segunda vez, hace saber, mis hermanos, a los judíos, cuando Ananías viene a mí, entonces me predicó y luego me dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Mis hermanos, amigos, necesitamos entender esto tan importante. Para que usted pueda recibir el Espíritu Santo necesita ser limpiado. Y la limpieza viene a través del bautismo. ¿Por qué? Ese versículo que mencionaste es clave de Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Si usted, estando muerto, ¿verdad?, necesita ser sepultado, ¿podrá una persona considerarse resucitada si no es sepultada? La respuesta es no. La respuesta es no. Para que usted efectúe lo que Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4 dice, en semejanza de la muerte de Cristo, su sepultura, y pueda resucitar a vida nueva, necesita ser sepultado. Note otra vez, esto no es algo que yo le digo, pero es nomás si usted quiere.
No, no, no. Es algo que Dios le está mandando. Incluso, le digo yo, ¿cómo es que usted puede recibir a Cristo o ser revestido de Cristo? Muchos dicen, bueno, solamente ora a Dios y Cristo va a venir a tu corazón. Qué bonito, ¿verdad? Es bonito el que yo le pueda hacer un sinnúmero de sugerencias y que satisfazca su conciencia. Pero pregúntese, ¿qué dice Dios? Bueno, cuando usted y yo leemos Gálatas capítulo 3 y el versículo 27, de modo, dice el apóstol Pablo cuando está escribiendo ahí a los Gálatas en el capítulo 3 y el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados, noten, sepultados, sumergidos, dice, de Cristo han sido revestidos. Cristo no va a venir a usted solo porque se lo pide. Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Y Él dejó un sistema, un plan en el cual usted y yo debemos obedecer si es que deseamos que Él venga a estar en nosotros. Debemos ser bautizados. Es un mandamiento, es para perdón de pecados, es para ser revestidos de Cristo. Y cuando usted y yo consideramos, hermano, Hechos capítulo 2, a mí me encanta Hechos capítulo 2, el establecimiento de la iglesia. Cuando usted obedece el evangelio que se menciona en los versículos anteriores, cuando usted obedece ese plan, entiende la doctrina, leemos en el versículo 47, ¿verdad? Teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, note, el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿A qué iglesia pertenece usted? Obviamente que si no ha sido sepultado, no ha sido resucitado, no ha sido añadido a la iglesia que el Señor estableció. Y es por eso que ahora usted no sabe a cuál iglesia pertenece. Puede pertenecer a la iglesia de su conveniencia, de a la que mejor le plazca. Pero si no ha resucitado, no puede pertenecer a la iglesia que el Señor estableció. Usted quiere ser revestido de Cristo, necesita ser bautizado. Usted quiere recibir el perdón de pecados, necesita ser bautizado. Usted quiere complacer a Dios, necesita ser bautizado. Usted quiere pertenecer otra vez a la iglesia que el Señor estableció, necesita ser bautizado. Es interesante mirar cómo es que la Biblia es clara. Y es que cuando leemos, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 4, ¿verdad? El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si usted tiene deseo de conocer a Dios, Dios está más cerca de lo que usted se imagina. Está en su palabra. Y si tiene deseo de conocer su verdad, ¿verdad? Leías hace un momento Juan capítulo 8, versículos 31 y versículo 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice el beneficio: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El mandamiento que encontramos entonces, ¿verdad? Del bautismo no es una sugerencia, es algo que usted y yo tenemos que obedecer si así lo queremos nosotros. Otra vez, si queremos lo que le acabo de mencionar, si queremos recibir los beneficios que nos menciona la Escritura. Otra de las cosas, y con esto concluyo, ¿verdad? Para que usted pueda recibir el Espíritu Santo, necesita ser bautizado. Hechos capítulo 2 y el versículo 38. Para que recibas tus pecados, recibas el perdón de tus pecados y para que recibas el Espíritu Santo. Otra vez, no es algo que usted y yo tenemos que obedecer si así queremos. Tenemos que obedecer lo que Dios ha establecido en cuanto al bautismo. El bautismo es de suma importancia. Creo que la enseñanza está muy, muy clara. Y una vez más, necesitaría ayuda para no entender esos pasajes. Eso es lo bonito de la palabra de nuestro Dios. Dios nos da este mensaje, nos da esta enseñanza, la podemos entender. Lamentablemente el problema con el hombre hoy en día es que simplemente quieren seguir sus propias doctrinas, sus propias creencias. Es que lo hemos hecho así por muchos años, o esto, lo otro, pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Me gusta mucho el pasaje de Juan 7:17, donde nuestro Señor Jesucristo dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Si usted es honesto, si usted es honesta, si usted quiere hacer la voluntad de nuestro Dios en cuanto a la salvación, usted se va a dar cuenta si lo que acabamos de compartir con usted es la palabra de Dios o nos hemos inventado la información. Pero yo creo que usted nos ha acompañado en los pasajes que hemos considerado, hemos examinado.
son pasajes muy fáciles de entender, así que es nuestra oración y nuestro deseo ferviente que esta información le haya ayudado a usted. Si usted en este momento se ha dado cuenta de que no ha obedecido a la enseñanza del bautismo conforme al Nuevo Testamento, si usted no ha obedecido a esta enseñanza, le animamos en el nombre del Señor a que lo haga, para que le entregue su vida a nuestro Señor Jesucristo antes de que sea eternamente demasiado tarde. Usted puede hoy, como mencionaba nuestro hermano Jesse en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted puede venir a formar parte de la iglesia del Nuevo Testamento, siendo bautizado para el perdón de sus pecados, Hechos 2:38, Hechos 22:16, para entrar en Cristo Jesús, Gálatas 3:27, también muy importante, para ser salvo, como dice Marcos 16:16 y 1 de Pedro 3:21. Así que le damos muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta ocasión, y pues una vez más es nuestra oración de que usted pueda considerar cuidadosamente esta información que hemos considerado. Acuérdese, tenemos una gran responsabilidad de hablar conforme a las palabras de Dios. Como dice 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El próximo programa de la defensa se va a transmitir en vivo el martes 26 de febrero a las 7 p.m. Así que le animamos en el nombre del Señor a que por favor recomiende este programa de televisión La Defensa a sus amigos y familiares para que muchos más puedan beneficiarse de la información que hemos estado compartiendo con ustedes. Agradecemos mucho una vez más a nuestros hermanos de Querétaro, nuestros hermanos de Reynosa, hermanos de Dallas y de muchos diferentes lugares más donde puedan estarnos observando en este momento. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga en gran manera, y a todos aquellos, ¿verdad?, que también nos han escuchado y que todavía no son miembros de la Iglesia del Señor. Si usted desea estudiar más acerca de este tema, por favor contáctese con nosotros y con mucho gusto le estaremos asistiendo. Así que también le recordamos una vez más que los programas de la defensa están siendo guardados en elcaminodeverdad.com. Visite este sitio web. Si usted desea que esta información que hemos compartido con ustedes en cuanto al bautismo sea compartida con alguien más, recomiéndoles este sitio web para que ellos puedan ir ahí y puedan tener acceso, ¿verdad?, a esa información. Así que muchas gracias, hermano Jesse, por haber también acompañado una vez más, ¿verdad?, en esta ocasión, y también a todos nuestros hermanos que están detrás de las cámaras, ¿verdad?, pues trabajando arduamente, nuestro hermano Asael, nuestro hermano Juan García, Ana Lindora también, que no quiere que la mencionemos, ¿verdad?, nuestro hermano Juan Luna, nuestro hermano Heiner, ¿verdad?, pues nuestra audiencia aquí en este momento, ¿verdad? Gracias por habernos acompañado, y una vez más, gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que han tomado para estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Señor, toda la creación, honra y poder, majestad.